Ahí les va. Recuerdo de la casa de mis abuelos. Marzo 7 de 2016. Ah, hijo de la chinga, ¿por qué hablas tan bajito? Hable recio. Así hablaba mi abuelo. ¿Cómo me acuerdo de mis vacaciones en Nopaltepec, Veracruz? Íbamos a cada rato. Realmente a cada rato. Cada que se podía, ya sea en fin de semana o en vacaciones y puentes, íbamos ahí. Visitábamos, claro, la casa de nuestros abuelos. Era blanca, con grandes arcos y pilares en ladrillo color terracota. Un corredor en todo el frente, una alberca en la parte de atrás que tantos años nos hizo tan felices a mis primos, a mi hermana y a mí. Mi abuela, alvaradeña de nacimiento, con un montón de palabrerías que solo ella sabía el significado y que por costumbre y familiaridad nosotros adoptamos. Mi abuelo, un hombre recio pero muy noble, nacido y criado en Nopaltepec, hijo de una hermosa viejecita muy delgadita, doña Nicolasa, siempre peinada de trenzas y la piel tan delicada como si se le fuese a romper, su cara finita y sus ojos nublados por los años, por lo cual cuando la visitábamos nos tocaba la cara para saber cuál de sus bisnietos le estaba hablando, y luego nos invitaba un elote de los que siempre estaban asándose en su patio. Los minutos allí transcurrían lento, realmente muy lento. La temperatura es bastante alta generalmente, por ejemplo, 40 grados centígrados. Algunas veces recuerdo haberme tirado al piso, que siempre estaba más fresco que todo, y así me refrescaba. Los aires acondicionados en las temporadas más calurosas no logran abastecer. La casa tiene un tanque de agua en el techo y una cosa llamada aljibe bajo tierra donde se almacena agua. Luego se bombea y sale fresca, deliciosa y rica. Cuando nos tocaba bañarnos con la del tanque de arriba podías desplumar un pollo sin ninguna dificultad. En esos años mi abuela tenía una chica que le ayudaba a los quehaceres de la casa. Ella tenía unos 15 aproximadamente. Recuerdo que era muy linda, nos consentía cada que íbamos, nos hacía un chocomil delicioso en esa batidora plateada y verde, le ponía bastante hielo y lo servía con unos popotes de colores neón que tenían resortito. Nos bañaba, nos quitaba los nudos del cabello con ese acondicionador banal rosado que huele como a Pepto-Bismol. Suerte cuando nos bañaba ella y no mi abuelo, un tonto sanguinarios que nos restregaban el cuerpo con esos estropajos con frijoles dentro secos y duros a más no poder. Y claro, después de todo ese ritual, el momento que yo más disfrutaba llegaba. Después de que nos entalcaran para no rozarnos cuello, pies, axilas y entrepiernas, nos daban un mejor alito de naranja para que no nos fuésemos a resfriar. Aún recuerdo ese sabor tan delicioso. Minutos antes de comer nos mandaban por las tortillas. Íbamos con Sofía, la chica de la que les hablo. En esos tiempos se escuchaba la música de Los Temerarios y Selena en cualquier casa o negocio. El camino hacia nuestro caluroso destino era de unas 4 cuadras, pero con ese calorón de allá se sentían muchas más. Además la gente nos veía y decían, mira, son las nietas de la maestra Luz Cristina. Y nos saludaban y chuleaban y nos decían lo mucho que habíamos crecido todas las veces. Ya en el lugar debíamos hacer fila, por si fuera poco la tremenda soledadita. Siempre me ha causado admiración el aguante de los que trabajan en el molino o tortillería, con tremendo calor ahí dentro. En el camino de regreso Sofía nos hacía unos taquitos de nada bien apretados y con la tortilla bien caliente y nos la íbamos comiendo. A la hora de la comida era cosa sabrosa. Siempre había delicias en la mesa, nunca faltaban los frijoles, el arroz, las tortillas, algunas veces a mano, el queso de allá que es delicioso, había platanitos fritos, mi abuela a veces hacía su estofado de pollo que llevaba pasitas, almendra, papa, vino jerez o Coca-Cola en su defecto. Hay un guiso que se llama nequesale, que es hecho a base de elotes, los cuales unos se desgranan y los otros se cortan en rodajitas. Se muelen jitomate, cebolla y chile ancho y más elote. Se fríe ese recaudo, se le agregan los granos de elote y la rama de pasote, luego agua en cantidad suficiente para que una vez al espesar quede un atole delgado. Es realmente delicioso. También el machuco, mi favorito, es el que se hace con plátano macho pintón. Se ponen a hervir, se machacan junto con mucha manteca de cerdo, quedando una masa amarilla. Si se acompaña con unos frijolitos refritos, es todo un manjar. Y cómo olvidar el molito verde con acuyo y bolitas de masa. El pay de limón de mi abuela, que nada tiene que ver con el conocido. La crema pastelera de almendras con receta de Alvarado, los molotitos de plátano con queso dentro, las tortillas con nata, los tamarindos que cortábamos mi papá, mi abuelo, mi hermana y yo, sobre una lámina de asbesto, con un artefacto rústico pero perfectamente bien diseñado con un gancho en la punta y una rejilla haciendo las veces de bolsa para que cayera la deliciosa fruta acidita que luego endulzábamos con kilos de azúcar y devorábamos.
Mi abuelo tenía su lugar en la cabecera de la mesa de la cocina. Ahí comíamos siempre. El comedor principal con sillas de cedro y ojo de perdiz tan típica de la zona del Papaloapan se reservaba para las cenas navideñas u ocasiones especiales o cuando éramos tantos que no cabíamos en la cocina. En fechas de celebrar, cumpleaños o cosas por el estilo, la casa se llenaba de mujeres y hombres que ayudaban a mis abuelos a armar el guateque. El patio se llenaba de mesas de palo, pailas con aceite hirviendo, cucharones enormes de madera, borregos amarrados en las protecciones de la casa, tripas y entrañas de cerdo escurriéndose en alambres atravesados a todo lo largo del lugar. El bullicio era grande. Las mujeres de afuera le gritaban a las de adentro. ¡Judith, pásame el bote de sal! Mi abuela gritaba, ¡Mincho! Mi abuelo, ¡bájenle la lumbre que ya se arrebató, la paila! Mientras nosotros los primos jugábamos en la segunda planta de la casa y subíamos y bajábamos las escaleras a diestra y siniestra. Mientras mi abuela con ese tonito alvaradeño nos decía, ya van a empezar con su jijiji, no se vayan aplacando. Y para distraernos un rato y en afán de hacernos partícipe también del jolgorio, nos mandaban en K Blanca, la dueña de una de las tienditas de abarrotes del pueblo, por lo que hiciera falta una y otra vez y otra vez y así hasta el cansancio. Cuando se trataba de hacer tamales también era una cosa bonita. Ponían una mesa a lo largo del patio y mis tías, mi mamá, mi abuela, mi hermana y varias señoras más y yo nos poníamos a limpiar y desgranar elotes. Había un pequeño molino prensado en la mesa al que le tenías que dar con fuerza para moler los granos, pero a veces se ponía rejego y teníamos que llamar a algún macho cabrío que casualmente pasara por el lugar para que le diera la vuelta destrabadora y volviera a agarrar el vuelo. De vez en vez entre las hojas aparecían gusanitos verdes que nos llamaban tanto la atención que nos íbamos a jugar con ellos distrayéndonos de nuestra labor. Mi abuelo, en paz descanse, era talentosísimo para eso de los dulces de frutas. Tenía bajo el fogón hecho perfectamente con ladrillos y cemento un montón de garrafones de esos de vidrio llenos de nanches curtidos por el paso de los años y el alcohol. A mí se me permitía comer unos pocos solamente, muy pocos. Cuando tuve edad comí y comí hasta que entendí el porqué de dicha instrucción. También siempre tenía para ofrecer a sus invitados dulce de guayaba riquísimo, así como de papaya en dulce y de copite. En una ocasión, cuando ya en edad adulta me fui a pasar mes y medio en aquella casa con los viejos, por decisión propia, hicimos helado de zapote mamey y de mango, litros y litros de delicioso y cremoso helado casero. En esa casa se comía de todo, por ejemplo, yuca bien frita previamente hervida en agua con azúcar, queda dulce y riquísima. Los caldos largos de pescado mañanero de mi abuela, hechos con las mojarras recién pescadas que llegaban a vender a la puerta de la casa. Minilla, hueva frita, mojarras fritas empapeladas a la veracruzana, buñuelos con miel de caña, hojuelas con miel de trapiche, entre otras cosas. Mi abuela tenía la costumbre de por las tardes sacar a la calle sus bellas y tradicionales mecedoras tlacotalpeñas. Debían ser allá porque esa barquilla tiene la curva perfecta y muy confortable, a diferencia de la que venden en las calles en las que te meces como abuelita de Piolín. Comprobado. Era el momento en el que sacaba su labor en turno, ya sea tejer algo a gancho o bordar algún mantelito o trapo de cocina. La cosa era tomar el fresco de la tarde, echar el chisme y saludar a medio pueblo que pasaba enfrente, mientras caía la tarde. Para mí era imposible estar ahí sin que me comieran viva los chaquistes, moscos y rodadores, todos una especie de despiadados y diminutos vampiros chupasangre. Y mi abuela, con tal de prolongar nuestro ritual de media tarde y evitar tal de sangre, me mandaba poner shampoo en brazos y piernas, casi siempre de jojoba o de aceite de oliva, banar por supuesto. Comprobado también, a los bichos no les parecía apetecible dicho asunto. Para la hora de dormir todos nos bañábamos, prendíamos aires acondicionados y cuando estaban los primos nos juntábamos ya en pijamados a platicar un rato y a rascarnos los tremendos tortones que nos habían dejado los animalitos suertudos a los que no les tocó el manjar de jojoba y aceite de oliva. Luego cada quien a sus cuartos y a dormir hasta el otro día. Muy temprano que mi abuela nos despertaba a punta de jalones de sábanas para lavarlas y tenderlas al perro sol antes que prendiera más. Eso por ahí de las 7 de la mañana. Ya para la 1 o 2 de la tarde, con el sol aún en su apogeo, nos mandaba quitar todos los kilos de ropa blanca previamente lavada con otro ritual: jabón sote raspado, picado y hervido. ¿Quién sabe qué tanto me enjurge más? Figúrese nomás que hasta la tendida en el mecate tenía su chiste. Las camisas y blusas debían estar, dicho familiar, de cara al sol y de culo al viento.
Hay tantos recuerdos de aquellos tiempos, de cómo crecimos, de cómo jugamos, de travesuras de chamacos, de regaños de los abuelos, de olor a cedro de las camisetas de mi abuelo que mi abuela nos prestaba para dormir, del olor a limpio de las sábanas, de las toallas suaves, de dormir con el sonido del ventilador de techo, de escuchar las salamanquesas, besuconas, geckos en las paredes, de correr a ver quién ganaba la cama de cornisa con dosel, aunque eso significara que no te diera tan directo el aire del 20. De jugar al toro mecánico en la hamaca y ver cómo le sangraba la encía al caérsele el diente al primo más chico por dicho juego. De jugar a las escondidas en esa casa tan grande con tanto recoveco, de escuchar a mi abuelo cantar canciones de José Luis Perales, y te has pintado la sonrisa de carmín. Y a mi abuela con sus discos de Juan Gabriel, de bañarme y que ranitas tamaño ombligo saltaran a mis pies propinándome terrible sustazo. De salir a dar la vuelta algunas tardes por el pueblo, pasando por Encaelvia, por el parque, la comandancia municipal, la iglesia, la cancha de básquet, la casa de doña Marina y don Pisaflores, y llegar a casa de nuevo. Los tiempos pasan, las circunstancias son bastante distintas, las personas cambiamos, pero siempre podremos cerrar los ojos y ahí estarán los recuerdos, nuestra historia, nuestras raíces, nuestro manantial de esencia. Es un verdadero regocijo el poder recordar con tanta claridad, amor y alegría a esos seres que tanto me dieron. Elijo quedarme con todo lo bueno, que sin duda es lo más. Y pues eso es todo. Esta es una pequeña historia, un pequeño relato de lo que recuerdo de casa de mis abuelos. Espero que les haya gustado. Espero me ayuden a compartirlo para así seguir creciendo juntos y poder motivarme a hacer muchísimo más. Gracias de todo corazón. Les agradezco. Bendiciones a todos. Chao.